Hola, buen día. Vamos a continuar con otro ejercicio para el tema 3, dinámica de partículas. Este ejercicio 4 es una combinación, de lo que hemos visto en tema 2, de usar coordenadas polares para encontrar las velocidades de aceleración en la referencia citada, ¿verdad? En la referencia mencionada, y después emplear esa misma referencia para encontrar las fuerzas que actúa en el perno y también en el eslabón giratorio, ¿verdad? Que empuja y controla el movimiento del perno. Entonces dice así: el movimiento de perno P, ¿verdad? Perno P es este perno o un pin, ¿verdad? Que está aquí. Tiene una masa de 2 kilos, ¿verdad? Está controlado por la rotación del eslabón OA, que es este, ¿verdad? Este es el eslabón OA con corredera, o sea, con una ranura, para que se pueda cambiar el radio, ¿verdad? Cambiar el radio de giro, de movimiento del pin. Y el perno se encuentra describiendo una trayectoria en espiral, ¿verdad? Entonces dice que la trayectoria de espiral se encuentra en el plano vertical, ¿verdad? O sea, esto es en plano vertical. Lo que quiere decir esa frase es que aquí se actúa en el plano, ¿verdad? De análisis. O sea, en ese plano de análisis se actúa el peso propio del pin, ¿ok? Y está definida por la ecuación R igual a 40 zeta. O sea, esta es la espiral, ¿verdad? Vean que es una ecuación polar. Entonces ya con esa ecuación sabemos que hay que expresar, ¿verdad? Las aceleraciones y por supuesto después sumar fuerzas en coordenadas polares, ¿verdad? Estando zeta medido en radianes. ¿Okay? Si el eslabón gira a una velocidad angular constante de omega igual a 6 radianes por segundo, ese omega sería zeta punto constante, entonces zeta 2 puntos sería 0. Para calcule para zeta igual a 3 pi medios, o sea, 2 pi es 360, ¿verdad? Entonces 3 pi medios es 1.5 pi, ¿verdad? 1.5 pi sería a 270, o sea, es cuando el brazo gira y va hasta aquí abajo, ¿verdad? Cuando está abajo es para zeta igual a 3 pi medios. Entonces calcule para esta posición, cuando el brazo giratorio, ¿verdad? Está abajo, dirigido hacia abajo, a la fuerza ejercida por el eslabón OA sobre el perno. Ya, este eslabón OA, ¿verdad? O sea, es un brazo giratorio con ranura. ¿Cuál sería la fuerza, verdad? Que ejerce, que mientras lo empuja a mover también lo controla, ¿verdad? A lo largo de ese movimiento en espiral. Y después B, la fuerza normal de contacto entre el perno y la pared de la trayectoria espiral, ¿verdad? O sea, en ese movimiento, al estar escribiendo trayectoria espiral, por supuesto, la pared también está actuando con la fuerza normal, ¿verdad? Sea hacia el centro de curvatura o hacia afuera, para que el pin pueda estar escribiendo esta trayectoria. Entonces, como ya mencionamos, primero hay que sabemos de que hay que usar ya coordenadas polares, entonces ya esa parte se ha hecho anteriormente, entonces sabemos que el ρ es 40 zeta, como aquí dice. Su derivada del ρ es 40 zeta punto, y hacia una derivada sería 40 zeta 2 puntos, ¿verdad? Entonces zeta punto es 6 radianes por segundo, zeta sería 6t, y zeta 2 puntos es 0, ¿verdad? Es bastante sencillo. Entonces ahora introducimos estos dos parámetros de coordenada polar y sus derivadas en las expresiones correspondientes de velocidad y aceleración. Entonces velocidad es ρ punto e sub ρ más ρ zeta punto e sub zeta. Entonces introducimos el ρ punto es 40 zeta punto, y ρ es 40 zeta, y por zeta punto sencillamente dejamos así como está. Evaluamos esta expresión de velocidad para zeta igual a 3 pi medios, ¿verdad? Entonces encontramos, evaluamos, ¿verdad? Aquí zeta punto es 6, y aquí hay que multiplicar por 3 pi medio, ¿verdad? Y encontramos esa velocidad. ¿Para qué es esa velocidad? Lo sabremos ahora luego, ¿verdad? Velocidad mediada a la dirección tangencial, y eso lo ocuparemos para encontrar la componente normal, o sea, la dirección normal
entera reacción a pared para poder sumar fuerzas. O sea, para eso encuentro esta velocidad cuando el ángulo es 270 o 3 pi medios. Luego aceleración es rho 2 puntos menos rho zeta punto cuadrado, ¿verdad? N sub rho más rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto en E sub zeta. Igual introducimos lo que ya hemos encontrado aquí en las derivadas, ¿verdad? Rho 2 puntos y después rho zeta punto al cuadrado, ¿verdad? Y después N sub zeta, igual rho, ¿verdad? 40 zeta 2 puntos, que es 0, ¿verdad? Después lo evaluamos y se van. Por 2 rho punto, ¿verdad? 2 rho punto 40 zeta punto por zeta punto, que es zeta punto al cuadrado. Evaluamos para zeta igual a 3 pi medios, introducimos el número, encontramos entonces al final la aceleración, ¿verdad? Nada más tener cuidado de que aquí todo está en milímetros. Entonces el resultado de la evaluación, cuando cita 3 pi medios, también sería milímetro por segundo aquí en velocidad y también aquí es milímetro segundo al cuadrado, ¿verdad? Aquí este cuadrado iría aquí, ¿verdad? Aquí sería segundo al cuadrado. Okay, este no va, ¿verdad? Igual aquí sería metro segundo al cuadrado. Entonces hay que pasar a metro segundo al cuadrado porque después vamos a encontrar esa fuerza inercial, ¿verdad? De masa por aceleración, para que esa masa por aceleración tenga unidad de kilogramo por metro segundo al cuadrado y esto que sea al final newtons. Si usamos milímetro por segundo al cuadrado me daría otra unidad y que podría diferir de la suma de fuerzas, ¿verdad? O sea, eso es para tener correcto la unidad. Entonces, tenemos ahora aceleración, ¿verdad? Ya en coordenada polar. Ya podemos entonces hacer un DCL, ¿verdad? Entonces, DCL es para cuando el pin está acá, ¿verdad? Cuando el pin está aquí, en esta posición. Y cuando el eslabón está hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ok? Tenemos que hacer entonces un DCL y ver qué fuerzas actúan ahí. Entonces hacemos aquí el DCL del perno, perdón, del DCL del perno. Entonces aquí está el perno. Perno, ¿verdad? Y está en este es, voy a poner líneas punteadas. Esto sería como el eslabón, ¿verdad? Que tiene una ranura para que el perno pueda deslizar hacia arriba abajo. Vean que es libre, ¿verdad? Es libre de deslizar hacia arriba abajo, pero en sentido perpendicular es restringido, ¿verdad? De hecho, este tipo de... O sea, este es un tipo de conexión que uno ha visto en estática. Y esta conexión, ¿verdad? Que parece a lo que se llama ojo chino, ¿verdad? Que es una ranura alargada. Provee restricción en sentido perpendicular a la ranura, ¿verdad? Aquí hay una reacción perpendicular a la pared de este eslabón, ¿verdad? Perpendicular a la ranura. Pero también veamos acá, ¿verdad? También hay otra restricción que es la pared de espiral, ¿verdad? Entonces, esa pared de espiral podemos escribirlo aquí, ¿verdad? O sea, sería algo así. Es una curva, ¿verdad? Pero sabemos que en ese punto existirá un tangente. Ok, entonces, acá primero hay un peso, ¿verdad? Porque estamos en plano vertical, entonces hay peso. Y la referencia, ¿verdad? Original es, aquí sería E sub rho. E sub rho, ¿verdad? Y hacia acá es E sub zeta. O sea, da una vuelta, ¿verdad? Originalmente estaba así, ¿verdad? E sub rho, E sub zeta. Mientras va una vuelta un poco más, va, ¿verdad? E sub rho, y después E sub zeta,
da una vuelta más, un poco más, un cuarto de círculo más y ya ahí el subzeta va cambiando de dirección. Y zeta igual a 0 acá, ¿verdad? Como está definido en la ecuación polar, ¿verdad? Eso ya está definido este inicio. ¿Okay? Entonces vean que tenemos aceleración, o sea, aceleración en dirección E sub rho, vean que es hacia el centro, ¿verdad? O sea, hacia el centro de curvatura, menos 6.79 E sub rho, contrario a la definición de vector unitario. Y E sub zeta es en dirección de E sub zeta, 2.88 metros segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos una aceleración en estas direcciones. Ahora, ¿qué más fuerzas hay actuando en el perno? Entonces actúa, por supuesto, hacia acá. Hay una reacción de la pared de ranura, ¿verdad? De la corredera, ¿verdad? Se llama el eslabón, entonces voy a llamarle, este es un N del eslabón. Pero también contra la pared, ¿verdad? Voy a poner extra color. Hacia la pared habría un N de pared. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? El movimiento del perno estará controlado por lo que le empuja o le frena por este corredera, ¿verdad? Por este eslabón, más la trayectoria, ¿verdad? Que define el espiral, que lo define a través de la normal, que ejerce la pared al perno, ¿verdad? Del contrario, el perno no podría describir trayectoria en espiral si no hay una fuerza, una restricción que le fuerza a girar. O sea, debería haber una restricción que le provoca esa fuerza centrípeta, ¿verdad? Que es lo que le hace cambiar de dirección, ¿ok? Solo que bueno, entonces aquí nada más tengo que sumar fuerzas en zeta, sumar fuerza en rho igual a masa por aceleración que ya está calculado, ¿verdad? Masa es 2 kilos, ¿verdad? Solo que aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿hacia dónde va N de pared? Esa es la incógnita. Entonces, esa N de pared va en dirección normal, ¿verdad? Entonces, en ese punto habrá, como decía, una dirección tangencial. Y aquí habrá una dirección normal. Y que ambos son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, si yo puedo encontrar la dirección tangencial y expresar, ¿verdad? Esa dirección tangencial en términos de sub zeta, de sub rho, naturalmente entonces podría encontrar hacia dónde va ese E sub n y cuál sería el ángulo que forma esa reacción de normal de pared con respecto a la coordenada polar inicial. Y para eso es vector velocidad, ¿verdad? Sabemos de que el vector velocidad, ¿verdad? Está dado por esto, 240 y 1131, ¿verdad? De hecho, podemos hacer aquí, ¿verdad? O sea, hacemos otro dibujito. Si ese es el pin, ¿verdad? Este es E sub zeta. Este es E sub rho. Velocidad, vean que es, si esta es la coordenada polar, ¿verdad? Tenemos un vector velocidad que tiene 240 en E sub rho y tenemos bastante grande, bueno, aquí me quedó un poco desproporcionado, 1131 en E sub zeta. Claro, ¿verdad? Entonces con estos dos puntos yo puedo entonces fácilmente decir que aquí va vector velocidad. ¿Ok? Porque tengo unos componentes en E sub rho y E sub zeta de ese vector de velocidad. Entonces, ¿qué falta? Bueno, entonces yo puedo encontrar fácilmente, yo sé que ese vector de velocidad siempre va en dirección tangente. Esa es la propiedad de vector de velocidad. Entonces yo puedo encontrar este ángulo zeta. ¿De qué forma? De que
Yo sé que tangente de cita tiene que ser igual a 240 entre 1131. Por lo tanto, cita tiene que ser igual a tangente menos 1 de eso, ¿verdad? 240 entre 1131. Shift tangente. Me da que esto es 11.98 grados. ¿Okay? Ven que no es necesario normalizar el vector y nada, porque lo que ocupo es nada más saber hacia dónde va, ¿verdad? Ese vector tangente y cuál es el ángulo que forma con la coordenada polar, ¿verdad? Y ya entonces con eso puedo ir a definir cuál sería ese ángulo, ¿verdad? Que forma E sub t sub n con respecto a la coordenada polar. Entonces trazamos esto. Entonces yo sé ya ahora que este ángulo, tal vez no llamemos cita, ¿verdad? Para no confundir. Podemos llamarle, en vez de cita, llamarle quizás phi, ¿verdad? Phi. Para no cambiar, confundir con cita, ¿verdad? Phi, ángulo phi. Entonces ese sería ángulo phi, que es 11.98. También ese es ángulo phi, ¿verdad? Si ese es ángulo phi, también este ángulo de acá, ¿verdad? Sería phi. Y lo mismo acá, este ángulo también sería phi. ¿Ok? Phi también sería phi, ¿verdad? Entonces ya tengo los ángulos, ya puedo sumar fuerzas. ¿Ok? Entonces, aquí podemos empezar a sumar fuerzas en dirección radial y en dirección de subcita. Entonces, sumamos, para poner mejor, usar el color negro, sumamos fuerza en dirección radial. ¿Okay? No hay ninguna otra fuerza, ya está el peso, están las reacciones contra las paredes del labón o la ranura y la trayectoria espiral, ¿verdad? Pared de esa ranura espiral, también ahí son dos ranuras que controlan el movimiento. Entonces en dirección radial, ¿verdad? Tendríamos mg, que es el peso propio, más n de pared de la ranura espiral por coseno de phi. ¿Okay? Phi ya lo encontramos usando vector tangente o vector velocidad. Y esto es igual a masa por aceleración radial. ¿Okay? ¿Eso qué implica? Que aquí recordar que lo que vamos a obtener de acá, ¿verdad? De ese término sería de unidad de kilogramo por metro segundo al cuadrado, que esto daría la unidad de newtons. Entonces aquí también en esta parte no podemos trabajar como con estática, ¿verdad? Que trabajamos con kilogramo fuerza, aquí ya no, porque aquí hay recombinación de unidades de kilo y aceleración para formar esa unidad de newtons. Aquí también tenemos que multiplicar kilos de masa por la aceleración de gravedad obligatoriamente. Si no, habría un error de unidades del lado izquierdo y lado derecho. Eso sí, en dinámica es muy estricta. En estática no hay problema cuál sea la unidad que uno usa porque todo es igualado a cero, ¿verdad? No hay aceleración, entonces usted puede trabajar con kilogramo fuerza, con libra fuerza, con más, lo que sea, no hay problema porque es igualado a cero. Aquí ya no, ¿verdad? Aquí hay la masa por aceleración, hay una recombinación de unidades, no es siempre que trabajar con la unidad internacional de newtons. Eso es la recomendación, ¿verdad? Bueno, recomendación no, es la regla, ¿verdad? No hay otra forma. Entonces, 2 kilos por 9.81, que es la aceleración, más n de pared, que es la incógnita, por coseno de ángulo, que es 11.98. Será igual a masa por aceleración. Recordar, a veces uno puede dejar botado
esta masa fácilmente, porque uno va y copia la aceleración, ¿verdad? Uno va empeñado a poder buscar la aceleración y ya no se olvida la masa. Entonces, recordar que hay 2 por por menos 6.79, ¿verdad? Metro por segundo al cuadrado. Y vean que aquí tengo un error, ¿verdad? Vean que mg va hacia abajo, pero normal de pared va hacia arriba, ¿verdad? Y positivo es hacia abajo. Entonces este signo que está aquí está errónea, ¿verdad? Este signo de acá habría que cambiarlo por el menos. ¿Ok? O sea, el menos. Porque la dirección de la normal pared es contrario a la dirección positiva de E sub rho techo, ¿verdad? Dirección radial positivo. Eso tiene que ser muy estricto. O sea, ese procedimiento, esas reglas tienen que ser muy estrictos para que no haya error de signo. Entonces, despejamos n de pared, ¿verdad? Sería, entonces, podemos pasar este término de n de pared para la derecha y este negativo también para la izquierda. Y ahí ya podemos sacar que sería 2 por 9.81, que es el peso estático, más 2 por 6.39. Esa es la fuerza inercial centrífuga que tengo que vencer para que me escriba esa trayectoria en espiral, ¿verdad? Esa es masa por aceleración, y la que tengo que soportar para que me dé ese giro, ¿verdad? Me dé este giro en la trayectoria de espiral, que es una curva. Entonces, este es estático, este es dinámico, ¿verdad? Y después, ese pared hay un ángulo, entonces dividamos entre coseno de 11.98 grados. Y esto me da 2 por 9.81 más 2 por 6.79 entre 11.98 coseno. Esto da 33.94 newtons. Mejor dicho, ¿verdad? Esto es, sencillamente esto es 34 newtons. Listo. Esa es la normal de la pared. ¿Ok? Revisamos a ver. Ok, está bien. Y ahora en la otra dirección, en dirección E sub zeta. Entonces sumamos fuerza en dirección de ángulo zeta. Entonces tenemos n del eslabón, ¿verdad? Que va a dirección de E sub zeta, más n de pared por sen de ángulo phi, ¿verdad? O sea, por ángulo de phi, dirección E sub zeta. Ya nuestra fuerza en E sub zeta entonces sería igual a masa por aceleración en zeta. Entonces, tenemos que entonces en este eslabón, que lo que queremos resolver, sencillamente es, podemos evaluar de una vez, ¿verdad? Es pasar este n de pared por sen phi a otro lado a restar, ¿verdad? Entonces, masa por aceleración en zeta es 2.88 positivo. Entonces sería 2 por 2.88 positivo, ¿verdad? Eso da unidad newtons, porque es kilo por kilogramo masa por aceleración de metro segundo cuadrado. 2.88. Esa es masa por aceleración. Ahora menos nt pared, ¿verdad? Que es 34 por sen de 11.98. Entonces calculamos 2 por 2.88 menos 34 por
11.98 Zen da menos 1.297 newtons, y eso prácticamente es 1.3 newtons, ¿verdad? 1 menos 1.3 newtons. O sea, menos, ¿qué significa? Que va en sentido contrario. ¿Ok? Revisamos. A ver. O sea, 2 kilos, ¿verdad? 2.88 correcto. Entonces, 2 por 2.88 menos 34 por 11.98 Zen menos 1.297 correcto. Por lo tanto, ¿verdad? Como resultado, ¿verdad? Podemos hacer un dibujo y expresar el resultado final. Resultado final, ¿verdad? Cuando está en este ángulo, ¿verdad? Cuando está hacia abajo. E sub rho. E sub zeta. Entonces tenemos que fuerza del labón lo va frenando un poquito, ¿verdad? N del labón es 1.3 newtons. Vean que, o sea, seguramente está acelerándose para adelante, cayendo, ¿verdad? Deslizando hacia abajo, nos lo frena un poquito. Será por eso, ¿verdad? Y después N de pared, ¿verdad? De la ranura. Entonces, este es N de pared, ¿verdad? Está con un ángulo de 11.98 grados. 11.98 grados, ¿verdad? El ángulo phi. Y este N de pared es 34, ¿verdad? Este es. Y listo. Entonces, este tipo de ejercicios es muy común, ¿verdad? Es un programa muy común. Y es el tipo de ejercicio, ¿se acuerdan que hemos dicho que hay dos tipos de ejercicios? Un tipo de ejercicio es que yo conozco, ¿verdad? Un tipo de ejercicio es que yo conozco de esta ecuación suma de fuerza igual a masa por aceleración. Un tipo de ejercicio es que yo conozco la parte izquierda, perdón. Conozco las fuerzas y deseo a partir de esta aceleración que es una derivada de posición respecto al tiempo, ángulo respecto al tiempo, lo que sea, ¿verdad? O sea, denota posición en una coordenada y resolver ecuación diferencial y encontrar posición en función del tiempo. Eso es primer caso, como el caso del péndulo, como el caso de una masa que va cayendo de la cima, ¿verdad? Como este caso, que el bloque va deslizando hacia abajo y cuál es el ángulo de despegue. Son típicos ejemplos donde conozco las fuerzas y deseo saber cuál es su movimiento, ¿verdad? Para un determinado parte de la trayectoria dada. Ese es el primer tipo de ejercicios. Otro tipo de ejercicios es que yo no sé, ¿verdad? Otro tipo es, más bien yo conozco, ¿verdad? Es el caso de las máquinas, el caso de mecanismos artificiales, ¿verdad? Donde el movimiento es controlado. Entonces, esta parte de aceleración más bien es el que se sabe primero, porque lo puedo encontrar a partir de las ecuaciones, por ejemplo, el caso es polar, ¿verdad? Que me dan, que son, y se sabe que es un brazo, ¿verdad? Que gira a velocidad angular constante, lo que sea, es controlado. Entonces, a partir de esos datos, yo puedo encontrar la función de vector de aceleración en cualquier que sea la referencia, ¿verdad? Entonces, conociendo el movimiento, más bien ahora me vuelvo a despejar cuáles son las fuerzas, ¿verdad? Para algunos instantes dados, ¿verdad? Y por supuesto yo puedo evaluar para muchos instantes y ver cómo es que cambian esas fuerzas en todo, durante todo el tiempo de movimiento, ¿verdad? Para cualquier posición que recorre el sistema. Entonces, ese ejercicio 4, igual ejercicio 3, ¿verdad? Que se trataba sobre la caja, ¿verdad? Que pregunta que cuál sería su coeficiente de fricción para que se deslizara, ¿verdad? A los 30 grados. También son típicos ejemplos donde el movimiento es controlado.
O sea, la parte derecha es conocida. Y luego deseo despejar la fuerza. ¿Okay? Entonces, los problemas de dinámica de partícula, básicamente solo hay esos dos tipos, ¿verdad? Entonces, es bueno saber, bueno, en qué tipo de ejercicio estoy enfrentando, ¿verdad? Y qué tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, esto es todo, ¿verdad? Muchas gracias. Tengan un buen día.